Gracias a nuestro Dios, que es todopoderoso. Hoy es un día especial, apreciados hermanos y amigos que también tienen la oportunidad de compartir juntamente con nosotros la palabra de Dios. Durante todos estos domingos hemos estado hablando acerca del gran mandamiento del amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y en este día vamos a hacer énfasis en el amar a Dios con toda nuestra mente, con nuestro intelecto. Pero antes quiero invitarles que oremos y el Señor pueda guiarnos en este día. Señor Jesús, te damos gracias este día por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado, Señor, y tu misericordia, que es nueva cada día, cada mañana, por darnos el privilegio de estar aquí frente a tu palabra. Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu voluntad agradable y perfecta. En Cristo Jesús, amén y amén. En este día quiero invitarle que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 28 en adelante. Dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. En el texto en mención, mis estimados hermanos y amigos, Jesús agrega una frase a la cita de Deuteronomio. Y el maestro de la ley o el escriba que ahora está frente a Jesús, cuando escucha la manera como el Señor tan sabiamente pudo explicarle a él acerca del gran mandamiento, este hombre felicita a Jesús, elogia al Señor y le dice: bien has dicho, maestro, bien has dicho, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Uno tiene que preguntarse: ¿qué importancia tiene nuestro intelecto en el amar a Dios? Ahora, con referencia a la cita de Deuteronomio, hay una inclusión aquí de una parte del ser humano, y es la inteligencia, el entendimiento. No somos seres separados, no, cada una de estas partes están en nuestra vida, en nuestro ser. Somos una unidad como seres humanos, pero tenemos corazón, la Biblia habla de mente, habla de nuestras fuerzas, pero la Biblia habla también de nuestra alma, y no como entes aislados, sino que hacen parte del ser humano. Así que Dios hizo a un ser humano totalmente completo. El maestro de la ley reconoce la intención de la cita ampliada y entonces dice: bien has dicho, maestro. Ahora, hermanos, ¿qué importancia tiene nuestro entendimiento en el conocimiento del Señor, en el amar a Dios? ¿Será que nuestra espiritualidad, nuestra fe, es meramente emocional, fenomenológica? ¿El intelecto no tiene nada que ver? ¿O también nuestra fe es fundante? O sea, tiene un objeto.
en el cual podamos confiar. ¿Será que es mera experiencia emocional y no es muestra de nuestra capacidad de pensar? Juan escribió: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. En primera de Juan 4:19. Es imposible amar de manera efectiva si no entendemos el amor previo de Dios hacia nosotros a través de su palabra. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, en el contexto de la iglesia dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra clave aquí es así pues. Así pues, o así que, o en otras traducciones dice por lo tanto, lo cual significa que basado en lo que Pablo ha dicho en los primeros 11 capítulos de las Escrituras, nuestro entendimiento no puede ser transformado a menos que entendamos primero lo que Pablo enseña en Romanos, del 1 al 11. La teología y la aplicación práctica van juntas, trabajan juntos. Ahora bien, si partimos del hecho de que debemos amar al Señor con toda nuestra mente, tenemos que preguntarnos, ¿qué implica eso? ¿Qué es amar a Dios con toda nuestra mente? Pablo ha tocado brevemente la relevancia práctica de lo que escribe a lo largo de Romanos, del capítulo 1 al 11. Sin embargo, a partir del capítulo 12, el apóstol dedica toda su atención a las implicaciones éticas del Evangelio. ¿Cómo amar a Dios con la mente? En primer lugar, tenemos que preguntarnos, ¿qué es amar a Dios? Amar a Dios es desear a Dios, es pensar y actuar como al Señor le agrada. Y el salmista en el Salmo 42, versículo 1 y 2 dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amar a Dios se refiere a conectar la mente, el corazón y el alma para hacer todo aquello que a Él le agrada, mi estimado amigo. Amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. Así que no se ama a alguien si no se le conoce. Y para conocerle se necesita el entendimiento. A través de las Escrituras, con la guía del Espíritu Santo, la mente destaca nuestra capacidad racional, nuestra capacidad de pensar. Dios nos hizo seres racionales. Dios nos hizo seres emocionales. Dios nos hizo seres pensantes. Qué hermoso, hermano, es la palabra. En el Antiguo Testamento se hace el énfasis con todo el corazón y con toda tu alma. Qué hermoso esto. Y aquí la mente hace parte también nuestro entendimiento para poder comprender realmente a nuestro Dios y su palabra. Por tanto, la mente es un espacio espiritual de reflexión y entendimiento, porque lo que es importante en el conocimiento de Dios. En Proverbios 2, versículo del 3 al 5 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. En primer lugar, el énfasis está en despojarnos de aquellas cosas que están en nuestra mente e impiden una mejor relación con Dios. Pero no solamente despojarse, luego dice vestíos de una nueva manera de pensar. Vístete de una nueva manera de pensar. Desarrolla nuevos hábitos. No se puede conocer a Dios haciendo uso solo de la razón. Se puede tener mucho conocimiento intelectual de las obras de Dios, de lo que Él ha hecho, y no conocer realmente al Señor. Ahora, hermano, amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro intelecto debe llevarnos a evitar ciertos desenfoques. En primer lugar, uno de los desenfoques, hermanos, que debemos evitar es hacer una dicotomía entre lo espiritual por un lado y lo intelectual por otro. No. Dios puso la capacidad de ser seres intelectuales, racionales, pero de alguna manera nuestra mente es limitada y no necesitamos solamente de la parte emocional, sino que deben de una manera integral lo emocional y también lo intelectual, digamos así, estar listos para un mejor conocimiento de Dios. Ahora, el conocimiento de Dios llega a través de las Escrituras, por medio del Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesús es luz y puede quitar todo pensamiento entenebrecido. Él puede iluminar nuestra mente, nuestro corazón. Algunos piensan que la espiritualidad, en segundo lugar, es algo emocional, algo que se siente, pero no algo que se piensa. Y hermano, nuestro intelecto es importante porque Dios no fue quien nos lo dio para nosotros poder conocerle. Nuestra fe no es solamente emocional, sino una fe fundada en la persona del Señor Jesucristo, en sus obras, en sus hechos. No es simplemente una experiencia subjetiva, emocional. ¿Sabe, hermano? En tercer lugar, quiero compartirles acerca de la vida y el ministerio de un hombre que pudo entender cómo amar a Dios con todo su ser, pero también cómo amar a Dios con toda su mente. Y es el apóstol Pablo. Y quiero llevarlos al libro de Hechos, capítulo 17. Y este pasaje, desde el versículo 16 adelante, nos presenta a Pablo en Atenas. Y me gusta este pasaje porque aquí Pablo está tratando de llevar a los atenienses al conocimiento de Dios. Atenas es la cuna de la filosofía, del arte. Había más dioses en Atenas que tal vez seres humanos, dicen algunos historiadores. Pero sabe, es impactante el mensaje de Pablo a los atenienses. Y vaya al capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí exactamente desde el versículo 22 en adelante. Y quiero que usted abra su Biblia allí en Hechos 17, del 22 en adelante. Y dice de la siguiente manera. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, y el Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios,
si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. ¿Sabe? Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Hermanos, el escenario aquí lo dice el autor de Hechos de los Apóstoles, Lucas, del versículo 16 al 21. Pablo llega a Atenas después de haber sido obligado a huir de Tesalónica y Berea. Atenas fue el corazón de la cultura y del pensamiento griego, de los grandes y famosos filósofos de su época. Pero sabe, cuando Pablo llega allí, va a la sinagoga como era de costumbre, y ahí comparte con los judíos, pero también en las plazas, en el mercado, en la calle, y ahora es llevado al Areópago. Era el lugar donde los filósofos disputaban, discutían. Ellos querían cada día oír cosas nuevas, sencillamente tenían comezón de oír y de oír y de oír, así como hoy hay mucha gente que sencillamente quiere limitarse a oír y a oír y a oír, pero no obedecer. Y ellos estaban interesados. Cuando ellos empiezan a escuchar a Pablo, dicen, ¿y quién es este palabrero? ¿Qué cosas nuevas trae, verdad? ¿De quién habla? Y sabe, en el versículo 22 en adelante, aquí hay 3 elementos que yo quiero compartir con ustedes, que Pablo ahora trae a colación para que ellos puedan comprender realmente con su intelecto quién es nuestro Dios. Pero no solo con el intelecto, sino que también el Espíritu Santo obre y convenza en la vida de los pecadores. Algunos filósofos epicúreos y estoicos estaban allí y escucharon el mensaje de Pablo en el mercado y lo llevaron ahora al Areópago. Pablo era simplemente una novedad para ellos. Lo colocaron en medio de ellos como una muestra que entretendría su vida, sus intereses, sus mentes. Y de veras que así hay gente que sencillamente quiere llenarse es de mero escuchar. Pablo ahora enfatiza 3 aspectos. En primer lugar, Pablo les habla de Dios como el Dios creador. Y amigo, no podemos comprender a Dios sin llegar a reconocer quién es Dios. Él es nuestro creador. Y Pablo le dice, Él fue el que hizo el mundo. Y no solo el mundo, todo lo que hay en el cielo, en la tierra, y aún debajo de la tierra, en todo el universo. Dios hizo todo. Él es soberano. Y no solamente le dice que es creador, le dice que es el Señor. Para que usted pueda conocer al Señor, usted tiene que aceptarlo como Señor, como el dueño de su vida. El versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En otras palabras, no hay un lugar que limite la presencia de Dios. Él está en todo lugar. Así que ahí donde usted está, ahí está el Señor. En primer lugar, Pablo les habla a ellos de quién es Dios. Es el creador, soberano, es todopoderoso. ¿Cómo no amar a un Dios tan grande y maravilloso como nuestro Dios? En segundo lugar, del versículo 24 al 29, miren lo que dice de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay.
siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es dador de vida. Él es el autor de la vida. Él es el Dios de la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero no solamente le dice que Dios es dador de vida. ¿Sabe qué más les dice, mis estimados amigos y hermanos? Dios es gobernante, es el Señor. Dios es el dador de vida. Pero no solo eso, en el versículo 26. Y dice en el versículo: y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y sus límites de su habitación. Esa es una declaración grande. Dios tiene el control de todas las cosas. Nada se ha salido de sus manos. Y dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y ahora les dice en el versículo 27 en adelante el propósito: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas también han dicho. Ahora apela también a lo que han dicho algunos poetas. Ahora el versículo 29 y 30 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. En otras palabras, el Dios que les estoy predicando es un Dios vivo, no es un Dios que ha surgido de la imaginación del ser humano. No, el Dios que ustedes no conocen es el Dios creador, es el Dios real, que existe. Pero no solo eso, no, Él fue el que nos hizo a nosotros. Nosotros somos ovejas de su prado, de su pueblo. Somos ovejas de su pueblo. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Nosotros no hemos inventado a Dios. Él nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Y por último, en el versículo 30, dice que Dios ha pasado por alto la ignorancia de estos tiempos. Tal vez algunos han ignorado al Señor, no lo han conocido, no comprenden quién es Él. Pero el propósito de Dios es que los hombres se arrepientan en todo lugar y puedan recibirlo, puedan aceptarlo como Señor y Salvador. Ahora, realmente alguien que no solamente expone, sino que ha vivido al Dios del cielo, que Él ha conocido al Dios del cielo, que el Señor vive en su vida. Hermano, no hay otra cosa de realmente que uno pudiera hablar. Cuando uno conoce a una persona realmente, uno se enamora de esa persona y quiere darlo a conocer a otros. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Y él lo conoció, guiado por el poder del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, pero también Dios le dio realmente el intelecto para que él pudiera comprender las maravillas de Dios. Así que este día yo ruego a Dios que abra su entendimiento para que usted pueda conocer al Señor, al Dios de las Escrituras. Y el Espíritu Santo va a usar las Escrituras para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Amigo, te invito a conocer a Jesús. Te invito a conocer a Jesús. En primer lugar, lo que el apóstol Pablo hace es decirles quién es Dios. En segundo lugar, les dice que Dios es soberano, es el creador. En segundo lugar, les dice que Dios realmente es creador, sustentador. Dios es soberano, es Señor, es revelador, pero también el propósito que Dios tiene en tercer lugar. Y el propósito que Dios tiene es que todos los hombres puedan llegar al conocimiento de Dios. Amigo, el que ama a Dios desea conocerlo más, despertar curiosidad. Nos enamoramos más y más de Él.
debemos saber más del Señor porque amamos a nuestro Dios, porque le adoramos con todo nuestro ser. Así que el conocimiento no se traduce en mera alabanza. Sencillamente, no se puede ser espiritual si no se es intelectual. Y no se puede ser intelectual si no se es espiritual. Hay un equilibrio entre estas dos cosas. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que todo su ser, que toda su vida se rindan ante Él. Y solamente conociendo a Dios podamos alabarle en espíritu y en verdad. Así que este día, mi estimado amigo, quiero invitarle para que ahí donde usted se encuentra, abra su corazón a Jesús y acepte a Jesús como el Señor y Salvador. Sencillamente le voy a invitar a hacer una breve oración en la cual usted invita al Señor a su corazón. Y es el primer paso para establecer una relación con el Señor. Usted puede decir: Señor Jesús, abro mi corazón para aceptarte en este día como Señor y Salvador. Y reconozco que tú eres el Señor, que eres Creador y que eres Dios Todopoderoso. Amén y amén. Si usted hizo esta breve oración, sencillamente le invito a que siga a Jesús. Nosotros como iglesia estamos dispuestos a ayudarle a usted en su vida espiritual y le animo también a que lea las Escrituras. Que Dios te bendiga y te guarde en este día. Apreciado hermano, bendiciones en Cristo.